soy actriz, profe de teatro. En realidad, solo en cuanto a mi recorrido, yo me percibo maestra también, ¿no? Pero bueno, mi formación es como maestra, actriz y profesora de teatro, y también estudié escenografía acá en la ETLP. Mi formación previa a la ETLP, porque yo hacía el chiste previo al inicio de esta charla, hacía el chiste de que soy una forastera viniendo a hablar de la historia de la escuela de teatro. Bueno, pero en realidad todos y todas somos un poco, tenemos ese carácter porque por algún motivo o por el otro, ya sea por no pertenecer a esas generaciones que de alguna manera fueron fundantes en la historia de esta escuela, de esta institución. Bueno, todos somos un poco lo mismo, así que me voy a tomar el atrevimiento de recuperar desde mi particular lugar y con este sesgo tan parcial, pero entre todos y todas vamos a poder ir tejiendo y tramando algo de esa historia común, ¿no? Porque también eso que sucedió hace tanto tiempo es algo que ha sido fundante de lo que hoy somos. Así que bueno, eso soy, de ahí vengo. Hoy soy profesora de práctica docente, acá en la carrera profesional de teatro. Muy bien, ¿eh? Acá hay estudiantes de la carrera y desde hace muy poquito tiempo soy vicedirectora de la escuela, desde marzo de este año. Así que bueno, vamos a empezar a conversar. Sí, porque hiciste como un punto, está buenísimo. La escuela tiene 75 años de existir, no acá donde estamos, ¿no es cierto? Era otra, la C es históricamente aquella. El edificio que hoy llamamos edificio sede, vieron que la escuela tiene dos edificios, ¿no? Un edificio sede, que es el de calle 51, y este que es el anexo. Este edificio anexo se anexa a la institución hace muy poquito tiempo. Yo entiendo que fue después de una toma que hubo en 2005, pero es más de esa época. Durante muchos años la escuela de teatro funcionó allá, y no como la escuela de teatro. Entonces yo, en la responsabilidad de tener que recuperar algunos hitos de esa historia, fui como buscando en algunos documentos que hay en la institución, algunos de esos cambios que fue sufriendo la escuela y de sus permanencias también, como para poder dar cuenta un poco de esto en esta introducción que vamos a hacer. Les cuento así, uso mi machete. La escuela, bueno, también fue creada en 1948, que esto también es un dato no menor, ¿no? Esta no era la escuela de teatro, sino que era el Conservatorio de Música y Arte Escénico. Así nace, así con ese nombre es creada en el año 1948, y pensaba que no es menor el dato de contexto, ¿no? Esta escuela fue creada durante el primer peronismo, donde alrededor, ¿no? y por fuera de esto que estaba sucediendo en esta institución o en esta creación, estaban pasando un montón de cosas muy importantes, ¿no? Como que fue una época de muchos avances en muchos sentidos en la cultura inclusive. Es una época donde hubo una asamblea constituyente que consagró muchísimos derechos que después se perdieron, quedó cancelada rápidamente. La famosa Constitución del 49, tal vez alguien la ha estudiado en la secundaria o después en las carreras, en recorridos académicos. Y entonces yo pensaba que, bueno, que esta escuela también nace de esa identidad, ¿no? Y con ese impulso. En esa época surge, pero después en 1960 se desprende la parte que era del Conservatorio de Música de la parte de arte escénico, ¿no? Y empieza cada una de estas unidades a tener su autonomía y su propia sede, ¿sí? De hecho, sí. Paréntesis, Sí, acá funcionó el Gilardo. Claro. Tenía aulas, el que actualmente está, si son de La Plata, en el Palacio Servente, claro, abajo del distribuidor, al costado. Es que acá funcionó, pasó a funcionar acá. Que exacto. De hecho, deben haber escuchado hablar del aula ARPA. Sí. Que es un aula con un altillo que tenemos, que es una aula muy chiquita que debe entrar un arpa, sí. El artista y el que enseña arpa, ¿no? Porque es una aula muy pequeña que tenemos arriba del edificio. Así que sí, esta fue la sede del conservatorio antes de mudarse al palacio, claro. ¿no? Bien, después, en 1968 se agrega a la
formación en arte escénico, lo que es la formación de maquilladores y escenógrafos, entonces, con ese nombre, ¿no? Entonces ahí surgen estas carreras. Pongo en contexto, hoy tenemos 5 carreras, ¿no? Entre las que está la tecnicatura en escenografía, la tecnicatura en maquillaje, la tecnicatura en vestuario, el profesorado de teatro y la tecnicatura en actuación. En 1975 se pone en funcionamiento por primera vez el curso de juego dramático para docentes. Ahí empiezan a egresar de la escuela de teatro los primeros docentes, que en realidad era como un curso para docentes ya titulados como maestros de grado, ¿sí? Era como una capacitación, un curso de capacitación. Y después viene en la época de la apertura democrática otro momento, como en el 48, de mucho impulso, ¿no? Que en muchos frentes de la vida social, política, cultural, que también da lugar a mucho movimiento dentro de lo que es la institución, ¿no? Veníamos de la dictadura, por lo cual se habían cancelado muchos debates, muchas conversaciones en torno a lo que sucedía dentro de estas instituciones, y hay como toda una efervescencia, ¿no? Un afán de poner luz sobre eso que había estado durante todos esos años en una oscuridad, ¿no? Y en un amesetamiento propio de la época, ¿no? Entonces ahí se reformula ese mandato fundacional que había tenido la escuela y pasa a ser un instituto técnico profesional con este título, además de ser un instituto técnico profesional, a ser un instituto de formación docente, ¿sí? Recién con la apertura democrática. Con la apertura democrática también hay rasgos que hoy forman parte de la identidad de la escuela, como de tantas instituciones sociales y de escuelas públicas, que bueno, hoy digamos, nos parecen naturales, pero siempre cuando leemos o analizamos las cosas en clave histórica, hay que pensar que no todo fue como es y que no todo va a ser como es, ¿no? Y los centros de estudiantes no estaban funcionando, se pone en funcionamiento los centros de estudiantes, el consejo académico también aparece también como una norma, que digamos, si bien la normativa aparece después, este tipo de construcciones o de organizaciones de la comunidad que tienden a democratizar estos espacios de formación tienen todos que ver con ese momento del advenimiento de la democracia, ¿sí? Después, ¿qué más? Bueno, como esto, no todo es como fue y no todo va a ser como es, también sucedió en aquel contexto histórico que después de esa efervescencia de la apertura democrática, con todas las tensiones, ¿no?, propias de la época, viene otro momento histórico que es como el momento del neoliberalismo, una nueva ley de educación. Esto lo que hace es cancelar de alguna manera ciertos paradigmas que habían marcado lo que era la educación artística, lo que era la educación en general. Aparece como una gran fragmentación social y también una gran fragmentación en términos de lo que son los proyectos educativos. Se atomiza la educación, ¿no? Y no se piensa ya en términos de lo común, sino en términos de descentralización y de que, bueno, cada uno o cada comunidad define lo que es importante para esa pequeña comunidad, y se pierden muchas cuestiones, como por ejemplo el financiamiento de la educación, se pierde también lo que tiene que ver con no solo el financiamiento de la educación, sino también el sentido de lo común, la construcción de lo común y lo universal de la educación, ¿no? Este proceso de descentralización genera que bueno, haya como escuelas pobres en comunidades pobres, ¿no? Escuelas ricas en comunidades ricas. ¿Por qué digo esto? Porque esto tiene que ver también con otro cambio que se suscita después del año 2003 y a partir de la sanción de la última ley de educación, que es la que está vigente en el año 2006, que nos situamos en un nuevo paradigma, ¿no?, que es contracultural de todo eso que se venía poniendo de manifiesto en los 90. Ahora voy a hablar de los 90 porque tiene que ver con la escuela de teatro un poquito más. Y recuperamos esto de la construcción de lo común y esto de que, bueno, la educación superior
aparece como un derecho, ¿no? El arte como conocimiento. Esto es algo relativamente nuevo en términos históricos, ¿no? Vamos a hablar un poquito más de eso, ¿me extiendo un poquito más? Sí, bueno, digo, porque en los 90 lo que sucede acá es que también hay un cambio de planes y aparecen estos profesorados muy puntuales en este proceso de fragmentación muy fuerte que hubo de lo educativo, donde vos te formabas como profesor. Bueno, las tecnicaturas seguían siendo las tecnicaturas, hay ciertos cambios paradigmáticos, un poco, pero no tanto, pero en términos de lo que es la formación de docentes es donde más se ven los cambios de paradigma. Entonces lo que sucede ahí es que te formás como docente, formaban como docentes de nivel inicial, docentes de escuela primaria, docentes, que tenía otro nombre. EGB, ¿se acuerdan EGB? No, EGB 2, EGB 3, o sea, no solamente se atomiza en términos de los niveles obligatorios, sino que hacia adentro de los niveles también hay una gran fragmentación. Y la formación también aparece con esa fragmentación, o sea, tenías que cursar distintas carreras para poder desempeñarte en la totalidad de eso. Se pasa del magisterio al profesorado. Y mi título, es que yo soy de los finales de los 90, es de profesora de EGB 1 y 2, el primero, y el siguiente es de EGB 3 y polimodal, lo que actualmente es la educación secundaria básica. Pero mi título está como partido en dos cachos. Y hay toda una normativa que acompaña estos procesos, estos cambios, ¿no? Que después, bueno, se ve transformada por este nuevo impulso que en 2006 le da la nueva educación, donde nos empezamos a situar en estos paradigmas que, de alguna manera, con todo lo que se sigue moviendo, todo el movimiento que hay en el estado del arte y en los enfoques en educación, van generando en las prácticas y en el dispositivo institucional. Tenemos mucha actividad. Bueno, es lindo que tenemos una escuela con gente, una escuela habitada. Hay que sumarles. Bien. Sí. Parte de estos cambios para, perdón, no, porque considero fundamental, a mí me parece, conocer las genealogías de los lugares que ocupamos, ¿no? Ser conscientes y es una manera de ser partícipes, saber de dónde venimos, saber dónde vamos y dónde estamos. Totalmente. Bueno, como parte de este cambio paradigmático, ¿no?, que instala la Ley Nacional de Educación, yo personalmente pienso que hay algo que nos está pasando como fenómeno, que es que se generan una serie de normativas y de horizontes de derecho que a veces van por delante de la cultura, ¿no? Como que nos cuesta que eso que está escrito, que uno lo lee y babea, que uno lo lee y dice, qué bueno que está esto, qué bueno que esto se consagre como un derecho, pero que en la práctica cuesta como encarnarlo, ¿no? Como si hubiera habido como una pulsión y una desesperación tan grande. Yo creo que es producto reactivo de lo que habíamos vivido anteriormente, de que esto suceda, que es como que nos pasa en un montón de sentidos, que hay normas que van por delante de las prácticas y que nosotros vamos tratando ahí de abrazar eso nuevo cuando ya va teniendo poco de nuevo, y nosotros todavía estamos tratando de entender qué es lo que pasa, por dónde hay que caminar eso nuevo, ¿no? Pero en ese caminar, que produce tensiones, que nos enfrenta a contradicciones, están un poco situados ahí los lineamientos que hoy por hoy guían y orientan lo que desde la TLP intentamos llevar a cabo, ¿no? Y yo pensé también ahí en una serie de puntos que yo creo que son como rasgos identitarios de la TLP y que quería rescatar en esta instancia, ¿no? Algunos que vienen desde hace más tiempo y otros que son parte de lo que estamos caminando en los últimos años. Una cosa que para mí caracteriza a la TLP, hablamos ya de esa escisión que hubo entre conservatorio y artes escénicos, es su identidad respecto al lenguaje, ¿no? Es una escuela de teatro, donde todas las carreras, hay un momento en el que se articulan fuertemente, hay una práctica profesional integrada que reúne todas las formaciones en un único proceso de producción, ¿no? Donde todos los estudiantes de las distintas carreras forman parte de un colectivo común y arriban a una producción común. O sea,
un momento en el que ahí se produce como una polifonía muy interesante que no genera pocos problemas, ¿no? Lo colectivo viene con problemitas, pero que es, yo creo que es la gema de la escuela de teatro, ¿no? Su identidad respecto al lenguaje y esta posibilidad de convivir y de articular y de tramar algo del orden de lo común en esa polifonía, ¿no? Eso me parece que es algo que no son muchas las instituciones que ofrecen esa posibilidad. Y esta posibilidad, aparte tenemos una cooperadora que es importante también, es una organización más de la comunidad, que de alguna manera financia o acompaña desde el financiamiento estos procesos, por lo cual podríamos decir que la Escuela de Teatro ofrece una tesis gratuita, ¿no? La posibilidad de transitar esa experiencia también gratuitamente en una institución pública y como un derecho que queda consagrado en la formación. Me parecía que este dato no es un dato menor. Ha venido mucha gente acá a visitar la escuela, a interiorizarse sobre las experiencias y su oferta educativa, y es algo que se rescata y que se valora mucho. No solo por quienes estamos y habitamos y hacemos la escuela día a día, sino también por quienes vienen de afuera y observan esto desde otro lugar, ¿no? También, como algo importante dentro de lo que está sucediendo hoy por hoy en la ETLP, podríamos mencionar que hay un trabajo fuerte que se está llevando a cabo respecto a la diferenciación de sus perfiles. ¿Esto por qué aparece como una cuestión fuerte? Porque en realidad somos escuelas que hemos crecido medio como accidentadamente, ¿no? Con pocos recursos siempre. Entonces eso ha generado que por ahí se abrieran las carreras con mucha fusión entre carreras, muchos espacios curriculares fusionados. Entonces por ahí vos tenías, todavía hay espacios en los que sigue sucediendo esto, pero cada vez menos, y es uno de los ejes del proyecto institucional. Buenas. Hola, nos agachamos en el bajo, tapamos y pasamos por debajo de la cama. Estamos todavía en la charla previa. Buenas. calentando los motores. ¿Dónde, Carlitos? Hola, Charles. Esta forma de crecer que ha tenido la escuela, donde por ahí para poder abrir una carrera había que fusionar espacios de distintas formaciones, ¿no? y compartirlos entre distintas formaciones, produjo cierta indiferenciación de perfiles durante mucho tiempo, que ahora que en esta gestión sobre todo estamos ganando como más cargos, más horas, para que cada carrera cuente con sus cargas horarias, estamos trabajando fuertemente en la actualización, definición de perfiles específicos para cada formación, sin que esto de alguna manera desconozca el carácter interdisciplinar del arte y estas hibridaciones que el estado del arte actualmente plantea, ¿no? Sí. Pero sí que cada formación tenga objetivos específicos, un corpus específico de contenidos que les dé su identidad particular, ¿no? Otra cosa muy importante también es un festival que estamos haciendo todos los años desde el año 2019, que es el Festival Resiste TLP, que este año transitó su quinta edición, que también surge del afán no solamente de enriquecer la experiencia educativa hacia el interior de la escuela, sino de hacer que estos muros permeen también, de que la fuera de la escuela, por decirlo de alguna manera, pueda ingresar a la institución y pueda enriquecer eso que la institución está ofreciendo como situación, y al mismo tiempo visibilizar hacia afuera de la escuela, hacia la comunidad, hacia una comunidad ampliada que genera el festival, algo de eso del orden de nuestra identidad, de quiénes somos, de qué hacemos, qué producimos en la ETLP. Otra cosa muy importante es, dentro también de estos cambios que decimos que a veces van como por delante de las prácticas, está todo lo que tiene que ver con los nuevos paradigmas y las perspectivas, como la de género, que bueno, se están generando muchas intervenciones y muchas modificaciones, muchos proyectos vinculados a generar algo contracultural dentro de lo que es el sistema educativo. Es algo que no ha generado poca atención, es un debate que
y es un debate que está abierto, ¿no? Que está sucediendo, que está avanzando a pasos agigantados. Hay muchos datos en el cotidiano institucional que dan cuenta de eso. Lo mismo está sucediendo en términos del paradigma de la educación inclusiva, que la educación superior sobre todo es algo muy complejo, es algo muy nuevo. Podemos pensar que hace 4 años por ahí era muy difícil pensarnos en los términos, o pensar la inclusión o la educación inclusiva como realidad o como posibilidades de concretarse en los institutos de educación superior, en este caso no universitario, que hoy están siendo una realidad, que son difíciles de transitar porque nuestra matriz a veces como que nos conduce sin querer, si bien racionalmente podemos racionalizar o podemos comprender eso que las normas están invitando a transitar, pero esas matrices, ¿no?, que nos habitan también a veces nos meten en contradicciones y en tensiones que, bueno, por lo menos institucionalmente estamos desafiándonos a recorrer, ¿no? Asumir esos debates y a generar esos consensos necesarios para que esto realmente se vuelva una realidad en nuestra escuela. En ese sentido, yo había traído una frase que me parecía que de alguna manera da cuenta de esto que intentamos caminar y de muchas de las cosas que estamos intentando hacer, que dice: nadie debería luchar por ser incluido en un mundo que también le pertenece, ¿no? Y esto me cabe tanto, cuando hablamos de inclusión solemos asociarlo a la discapacidad, a las personas que lidian con una discapacidad, pero con el arte nos pasa lo mismo, ¿no? Gianni Rodari habla de la literatura y dice: la literatura como los alimentos está muy mal repartida, ¿no? Y podríamos pensar que el arte como los alimentos está muy mal repartido, y el acceso al arte, ¿no? Por eso siempre planteamos en la escuela de teatro que, particularmente en lo que es todo el área de profesorado, que lo que estamos haciendo es una especie de gesta, ¿no?, de legitimación del lenguaje en lo que es el sistema educativo, que lamentablemente, si bien las normas nos están habilitando, a veces la cultura nos está diciendo otra cosa, ¿no? Como que nos cuesta, no nos están esperando, parece, a veces, ¿no? Y hay que abrirse el lugar. Pero que ese esfuerzo enorme que hay que hacer, hay que armarse de herramientas para dar esas batallas, que son batallas culturales en todos estos frentes de los que estamos hablando, para que el lenguaje teatral y el arte tengan lugar en la vida de las personas, ¿no? En la formación integral de las personas, y nosotros tenemos un lugar muy importante en ese sentido, en esa gesta, ¿no? En esa formación y en brindar esas herramientas que permitan que cada vez más y más personas puedan acceder al arte como un modo de encontrarse con el mundo, de intervenir en el mundo y de transformar el mundo, ¿no? En síntesis, encontramos en el arte y en la educación, en la escuela de teatro, un modo de convivir, un modo de interpretar el mundo, un modo de compartir el mundo y de construirlo común. Un poco venía por acá la conversación, Sí, no sé si es demasiado romántico, no perdemos la esperanza, resistimos. Estaba pensando además que esos perfiles de formación, estoy pensando de gente que conozco, de conversaciones que he tenido, cómo el horizonte hacia el cual camina quien se forma, ¿no?, también va variando con esos vaivenes que estuvo buenísimo que recorriste, Gaby, digamos, de por dónde empezó la escuela hace 75 años, con el peronismo histórico, cómo caminó, se fue separando el conservatorio, y cuál es ese horizonte hacia el cual camina quien llega a la escuela a formarse, ¿no? Quien se acerca a la escuela, digo, por lo menos lo que yo tengo de recuerdo, pero está buenísimo que se abra acá para que ya... Hola, Chispa. Sí, pensar también en las tecnicaturas, pensaba que forman para el mundo del trabajo, ¿no? Y también cómo estos perfiles se tienen que ir redefiniendo permanentemente, no es redefinirlos para cristalizarlos, es poder someterlos a la dinámica del arte, y que hacer escenografía o crear un espacio escenográfico hace 15 años
de ninguna manera puede ser lo mismo que crear un espacio. ¿Qué concepción tenemos de ese espacio, del teatro, del arte, de lo escenográfico hoy? ¿Cómo se construye eso? ¿Qué es trabajar como escenógrafo o como escenógrafa hoy? ¿Es Claro, ese ¿cuáles nombre son el que los- nombra lo que hacemos? Habrá que pensar otras denominaciones que nombren lo que hoy representa la actividad. ¿Qué pasa con la tecnicatura en actuación también? ¿No? Que es Sí. actuar, ¿no? Que es, la teatralidad hoy. ¿Qué implicancias hay en esas definiciones? ¿Cuáles digamos? son también las miras de inserción laboral? Digamos, ¿cuál es el objetivo? Perdón, o sea, No. ¿Qué se viene a buscar, no? A la escuela, También, cuando se bueno. viene a buscar formación para insertarme donde pensar en lo que es el tejido autogestivo independiente que creo que conocemos todos aquí, o no, o tener esos perfiles más, ¿no? Si alguien tiene ganas de, Clara. sí, que esto se abra, pero me parece que todo, Sí, ¿no? Todo eso va como tejiendo. Pensemos simplemente esto, digamos, si yo en mi formación aprendo a hacer trastos o telones pintados, ¿no? Bueno, eso está hablando de una concepción de lo que es el teatro, de lo que es el espacio teatral, que supone como todo un dispositivo que es muy formalizador, ¿no? Y después, ¿qué pasa cuando uno egresa de la formación, ¿no? ¿A dónde va a parar, ¿no? ¿Cuáles son esos desempeños? ¿Cuáles son esas construcciones que surgen una vez que uno está por fuera del ámbito académico, ¿no? ¿Qué herramientas brinda esa formación, en este caso con ese sesgo, para lo que después terminamos siendo y haciendo por fuera de la formación, ¿no? ¿Qué cosas no está dando la formación que podría dar según estos perfiles y estos desempeños o estos campos de posibilidades que se abren hoy por hoy dentro de lo que es el ámbito teatral o del ámbito de la escenografía teatral o el ámbito, digo, son como cuestiones para repensar, para conversar, para debatir, son digamos, objeto de un debate, yo insisto, que se encuentra abierto, que bueno, que nunca va a haber, yo creo, un consenso total, pero que está bueno asumir que esto es algo que se mueve, ¿no? Y que hay que participar de ese debate, que hay que asumir un compromiso en esos debates y hay que estar ahí para participar de ellos, porque de alguna manera terminan, ¿no? Definiendo cuestiones que van a afectar nuestras vidas como teatreros, como nos guste llamarnos, ¿no? No quiero decir artistas porque la verdad que bueno, eso también está en tensión, ¿no? Hay mucha tensión. Bueno, las definiciones que instala, ahora que lo estás, ¿no? Las definiciones que instala hacia afuera también. Esto, artista, teatrere o teatrera o teatrero, actor, actante, actriz. Sí, ¿no? por ejemplo, Las identidades bueno, que claro, como se construyen. nombra, ¿no? Que Claro, son categorías claro. teóricas que nombran. Y que tienen carga, ¿no? Porque salís, sos actriz, sos actante, sos teatrista, sos... Bueno, está atravesado por estas cuestiones paradigmáticas, ¿no? Es como que hay un piquete en todos los frentes, ¿no? Entonces vos decís, bueno, acá estoy cómoda, ahí vengo, piquete. ¿No? Piquete en el lenguaje, piquete en la experiencia, piquete en las definiciones, pero que está muy bien que eso suceda. La cuestión es estudiar y asumir la propia voz también en esos debates, ¿no? No renunciar a eso también instituyente que tiene nuestra participación. Justo son los 40 también años, el 40 aniversario de Democracia Ininterrumpida. Bueno, digamos, hay algo instituyente en nuestra participación, que es participación ciudadana. Hablamos de horizonte de derechos, hablamos del arte como conocimiento y la educación superior como derecho. Bueno, hay que estar ahí para que eso suceda. Digamos, eso no va a ser nada de lo que hemos logrado, nos ha sido dado por pura generosidad. Todo ha sido de producto de batallas culturales, de batallas arduas a nivel de la sociedad, y son conquistas, ¿no? Entonces tenemos que ahí encontrarnos, definir cuáles son las batallas que queremos dar, con qué tensiones estamos dispuestos a lidiar para lograr eso que estamos necesitando y que queremos que suceda por
nuestra propia experiencia, quienes somos más grandes, y también para, yo siempre digo, para donar, ¿no? De eso que dejamos a los que vienen también, ¿no? Como una responsabilidad, decir, bueno, así como alguien uno siente que de alguna manera tiene un legado, ¿no? Que puede poner en cuestión, uno después con el legado hace lo que quiere, pero ahí hubo alguien antes que nosotros abriendo camino. Bueno, nosotros estamos abriendo camino también a esas generaciones que vienen y eso también es una enorme responsabilidad, Sí. Que hay que asumir con generosidad y con amorosidad, decir, bueno, ¿qué le dejamos, no? ¿Qué les vamos a donar a los que vienen del mundo para que hagan con eso lo que puedan, lo que quieran, sin mandatos rígidos, ¿no? Pero es pensarlo también en esa clave. Nosotros estamos acá, pero nada empezó cuando nosotros llegamos y nada va a terminar cuando nosotros nos vayamos, si todo va bien y el mundo sigue siendo el mundo, ¿no? Si sigue existiendo como tal. Sí, sigue rotando. Estamos haciendo lo posible para que así sea, ¿no? Para sentir que nada es imposible, que todo puede suceder si asumimos el compromiso de participar activamente en esas transformaciones y en esas construcciones. ¿Sí? Bueno, vamos. Hoy en una de las mesas había surgido esta idea como caracterizando el presente y las necesidades del presente y la contemporaneidad. Y había surgido esto de que hay como una necesidad de poder generar posibilidades, ¿no? Como ese horizonte es un horizonte de posibilidades. Como apuntar a la posibilidad también te abre a poder introducir nuevas materialidades, nuevos espacios, nuevos cuerpos, como pensando, ¿no? En caracterizar este presente en el que estamos, pero sin olvidar todo este recorrido que hiciste histórico, que hace a la construcción de una genealogía, pero no la genealogía como algo estanco, sino una genealogía para generar nuevas entradas y a su vez nuevas posibilidades. Como que recupero de lo que vos decís y lo vinculo con esto de las posibilidades. Sí, es movimiento, ¿no? Claro. Es como integrarnos a un movimiento que, insisto, que no empezó cuando nosotros nos metimos ahí en la ola y tampoco va a terminar, ¿no? Y el tamaño de la ola va a depender de los vibrantes que estemos en el presente, ¿sí? Esto que está sucediendo, por pequeño que parezca, genera un movimiento que puede tener implicancias enormes o resonancias importantes, o marcar la vida de alguna persona. Pensaba también algo importante de estas escuelas, yo amo las escuelas pequeñas, no es nada con la universidad, No. la facultad. Pero a mí me pasa, Te pido por favor. cada uno elige los ámbitos donde siente que puede desarrollarse, ¿no? El teatro independiente, en mi caso, ¿no? El pequeño grupo, y en este caso en las escuelas como situación hay algo de la proxemia y de estar cerquita que hace que uno esté como en contacto con eso que es medio carne viva, ¿no? de lo que sucede ahí. Y otra cosa que en ese sentido me parece que una función importante que tienen instituciones como la Escuela de Teatro es que pasa en otras más grandes, pero acá lo ves, un poco lo palpás, lo vibrás, es que acá de alguna manera se forman o se consolidan proyectos de vida, ¿no? Ahí se trama algo del orden del proyecto vital, ¿no? de quienes estamos acá, en distintos roles, y que tiene después sus derivaciones, ¿no? No termina acá cuando se termina la formación, digamos. Uno después se sigue encontrando y la escuela está siempre presente, ¿no? A veces por cuestiones más copadas, otras veces por cuestiones menos copadas, no importa. No es tan importante eso, no es que todo tiene que salir bárbaro, ¿no? Lo importante es la huella que deja la experiencia y el tránsito por estos lugares en la vida de las personas, ¿no? Y también en la vida de las comunidades, ¿no? Y nosotros estamos muy presentes en la vida cultural. O sea, yo digo nosotros, mirá cómo me hago la canchera y digo, acabo de decir que soy forastera. Digamos, yo no he participado directamente por ahí en la formación de un montón de gente que hoy está actuando y desempeñándose dentro de lo que es el campo del teatro, pero esta escuela ha formado muchísima gente, muchísima gente, con perfiles muy diversos, con campos de laburo muy diversos, y eso está buenísimo. La escuela está ahí también. La escuela no empieza y termina tampoco en el espacio, ¿no? en el que transcurre la formación.
Bueno, pero hablen un poco y ya pasamos a la otra mesa que está re buenísima. Sí, está bien. Yo te hago la hora, no sé si. De historia social en general. Preguntaba con preceptoría, ¿sí? Gracias. Vos sabés Que no conste en acta. a mí, a propósito de la relación universidad y terciarios, Bueno, ahora estás con... bueno, eso, ahí quiero preguntar, porque yo soy muy hijo de la academia, muy. Pero la verdad es que lo que aprendo acá como docente, no lo he aprendido ni siquiera en clases de pedagogía ni en clases de didáctica, digamos. Me parece que hay algo acá que constantemente, yo siempre lo digo y suena antipático, pero después lo explico y suena mejor, que es que constantemente me pone de cara el sentido común. Acá surgen preguntas que son tan simples, que son hipercomplejas, que yo me doy cuenta que llego con un montón de cosas, con un montón de papeles, que no me prepararon para contestar lo que me están preguntando acá, lo que me está preguntando un alumno acá. Y por otro lado pienso el valor de la simpleza de la pregunta, que la vuelve compleja, en relación a lo que vos estás diciendo de la cantidad de personas que se han formado aquí dentro, que hoy son los intérpretes de la ciudad, Claro, que sí. representan el Ni más teatro y ni la menos. actuación de la ciudad, incluso, bueno, más yorulajemente, digamos, pensando en quienes han llegado a los lugares, los mainstream, A las marquesinas. a las Sí. marquesinas. Entonces yo te quiero preguntar, Gaby, vos como vicedirectora, ¿cómo imaginás el futuro de la escuela en relación a toda esta historia riquísima que hay? ¿Cómo se puede hacer para que, por ejemplo, quizás otros espacios que están más posicionados dentro del campo, como la universidad o la facultad, sé que hay articulaciones entre la cátedra de escenografía y demás, pero ¿cómo te imaginas que se puede hacer para que todo lo que pasa acá circule de una manera más contundente, digamos, que salga, para sacarnos el mote, ya la palabra escuela está, de alguna manera tiene un mote muy importante, ¿no? Parece la escuelita, y en realidad acá salen grandes profesionales. De hecho te estoy diciendo esto mismo, yo Sí, bueno, veo que me ponen Te de acabas de partir el corazón. ¿Cómo? Te acabas de partir el corazón. Para mí, bueno, es verdad, en la categoría escuela, Claro. es como que te pone ahí un límite. Yo creo que nosotros tenemos que por un lado, aportarle a esa categoría tal vez un nuevo significado que tenga que ver con lo que vivenciamos acá. A mí me parece que, digamos, un poco lo que explicaba antes del sentido es que que esto pueda permear, ¿no? Es visibilizar lo que la escuela produce y lo que en la escuela acontece. Un poco esta articulación es parte de ese recorrido que entendemos que hay que hacer. La escuela se está abriendo cada vez más, ¿no? A estos encuentros que de alguna manera generen como esta suerte de institución también es fuerte, como de espacio expandido de formación, ¿no? Donde yo creo que la escuela podría aportarle a la formación que ofrece el ámbito universitario cosas, la escuela hablo de esta, ¿no? Sí. Que el ámbito universitario no está pudiendo ofrecer. Y el ámbito universitario puede aportar a la formación que brinda la TLP cosas que la TLP tampoco está pudiendo ofrecer. Por sus propias características, por su propia estructura, por su matriz, por las cuestiones que sean. Creo que el encuentro entre estas diferentes realidades puede meter tensión sobre lo que estamos haciendo, puede hacer que emerjan nuevos interrogantes que movilicen esas construcciones colectivas que estamos haciendo al interior de las instituciones en otros sentidos que fortalezcan la formación, que la hagan más compleja, más rica. Y ahora hay un que va por ahí. montón de canales de conexión. Cuando nos formábamos finales de los 90, principios de los 2000, eran como dos mundos paralelos. Yo venía a la escuela, venías a la escuela y te formabas en la escuela y después salías y era como si te cambiaras el traje. Y entrabas y ibas a la facu a buscar como otra cosa. Y esa conversación por ahí iba más en la persona sujeto que hacían. Ahora hay un montón, a mi criterio, digamos, 27 años después. Pero también creo que Gaby nos está diciendo que es importantísimo, no lo vas a decir porque sos parte, pero acá la clave para mí acá es el equipo directivo compuesto por una serie de feminidades ocupadas en hacer un mundo diferente. En generar estos puentes. Ahí es el equipo directivo, que a eso no lo vas a decir vos, sos parte, pero el equipo es impecable, humano, que hay acá. Sí, aparte el otro día tuvimos nuestra primera reunión ampliada como equipo
era un cotorrerío. Una intensidad que yo nunca había visto en la escuela de teatro. Vi otras cosas súper interesantes, no quiero desmerecer otras construcciones, pero es verdad que este es un tiempo muy signado por esto de ser todas mujeres las que estamos conduciendo estos procesos con muchos matices, que también creo que le aportan riqueza a eso que está sucediendo, ¿no? Como muy complementario, muchas miradas diferentes, pero que también se articulan esas miradas de una manera diferente, yo creo que porque somos mujeres las que estamos ahí, ¿no? Que sería distinto tal vez, de hecho pasó en otro tipo de configuraciones que se dio de otra manera. Esto es muy nuevo, ¿no? Esto que nos está pasando. Y es como que lo estamos vivenciando recién ahora y fue como una grata sorpresa hace, no sé, ¿cuándo fue? 2 días, que nos juntamos por primera vez y dijimos, uff, qué fuerte esto, ¿no? Qué potencia que hay acá. Y qué bueno leer esa potencia para poder hacernos cargo de eso y de que a partir de esa potencia empiecen a pasar cosas que necesitamos que sucedan y que van a ser muy interesantes si sabemos llevar bien todo eso que traemos, ¿no? Sí. Y siempre digo yo, en un diálogo súper estrecho con lo que es el equipo de trabajo institucional, ¿no? Porque creo que esto tiene que... Siempre las instituciones tienen enfrente el desafío de ser cada vez más democráticas. Siempre se puede democratizar más. Siempre se puede... Expandir la escuela hacia afuera. O Eso sea, si el equipo directivo... Eso seguro, pero digamos, si la cabeza... Haciendo la... todos tenemos derecho a participar de las cuestiones que afectan nuestra vida. Sí. Todo el mundo. Entonces, un desafío de este equipo también es abrir cada vez más canales de participación, Claro. para que eso que impulsamos y que llevamos adelante sea realmente el proyecto de este colectivo que intentamos ser, ¿no? Y que asuma esas tensiones que también son propias de nuestra identidad, ¿no? Es decir, lo común es eso tenso, áspero por momentos, es eso diverso, ¿no? Complejo, y vamos con eso hacia adelante, ¿no? Bueno, ahí estamos. Me parece que que se viene un tiempo de encuentros, ¿no? Pensaba también inclusive después de la pandemia, que también es algo de lo que hemos hablado. Somos una escuela de teatro, ¿no? El teatro es convivial. La pandemia mete ahí, ¿no? Una tensión extra sobre que no teníamos problemas. Nos cayó la pandemia a meter ahí como una serie de discusiones muy interesantes igual dentro de lo que es el campo teatral. Pero también creo que eso nos pone otro desafío post pandemia que tiene que ver con esto de recuperar esto de lo comunitario, ¿no? Me parece que ahí hay un desafío, eso es una opinión personal. Me parece que la pandemia como que cristalizó ahí un montón de cuestiones que tenían que ver con el universo tecnológico, que la teníamos medio atadas con alambre y de repente no, eso como que sedimentó. La pandemia pasó, la tecnología nos quedó como instalada monolíticamente en el medio de los vínculos y de las relaciones y de nuestros intercambios. Al mismo tiempo volvió el convivio, pero nos quedó en el medio como una serie de columnas tecnológicas que no sabemos cómo manejarnos en ese nuevo territorio. Quizás también una cosa que tiene que suceder es parar y empezar a ver qué nos pasa con lo que pasó, ¿no? Y con lo que está pasando. Y qué decisiones tomamos respecto a eso. ¿A qué Discusiones, ¿no? Por ahí como que Sí, es como que se juntó todo y ahí estamos, ¿no? Entonces ahora, ¿qué pasa en el arte con lo tecnológico? ¿Qué pasa en el teatro con lo tecnológico? ¿Qué pasa en las instituciones educativas con las mediaciones tecnológicas? ¿Qué de eso queremos conservar? ¿Para qué lo vamos a usar? ¿Qué de eso no queremos conservar o necesitamos como dejarlo un rato, reservarlo para poder recuperar? Por ahí la palabra no es recuperar, pero sí es restituir algo de eso que la pandemia de repente nos arrebató, ¿no? Vamos a parar un momentito, así la gente puede tomar un café, se acomodan. Primero aplaudimos a Gaby. sí. Y en mí aplauden a todo el equipo de conducción.